¿Qué piensas de las mega iglesias? ¿Deberían existir o no? ¿Y por qué? No, yo creo que deberían ser grandes para aceptar a más gente que se quiere unir a la religión. O sea, no deberían existir pequeñas porque eso haría que se desintegre, que se desintegre el grupo de personas que son y, se hagan a un lado. No, mejor que sean grandes porque ahí se demora mucho las misas son de 1 hora y ahí cabemos bastante gente para recibir la misa. Mientras más grandes, mejor. Sí. Una frase que yo tengo es: yo no vivo peleado con la religión, sino con su grupo de fans. No importa si se agrupan un centenar de personas para adorar a un Dios o si simplemente es una iglesia en tu casa que tienes a 3 personas rezándole a un Dios. Lo importante es que sigas doctrinas que ayuden a la sociedad, seguir lineamientos que no destruyan unos a otros, sino que los junten, porque de eso se trata la religión, unir a las personas. Y además, si mal no recuerdo, yo había estudiado en filosofía una interpretación de la Biblia que Jesucristo no dijo que edifiquen iglesias para que vayan a rezarle al templo. Para Jesucristo las iglesias eran el cuerpo de una misma persona y por eso dice que debemos mantener nuestros cuerpos pulcros, porque esa es la iglesia en la que nosotros le rezamos a Dios. Él nos dio la vida y nosotros tenemos que devolverle eso cuidando lo que Él nos dio. Es más eso, la religión está sanita, pero los que participan, los dogmáticos, son los que están mal. Las megas iglesias yo creo que son un patrimonio cultural de la humanidad, que son inventadas por personas que han tenido un deseo de esto, ¿no? Hermano, te agradezco, qué genio. Mucho se le ha cuestionado a las mega iglesias, a veces pensando de que son así tan grandes solamente por una cuestión económica. Hoy en Trauma de Giles estaremos hablando con Dani Serrano, pastor de jóvenes de Comunidad de Fe, una de las iglesias más grandes de Quito. Creo que Dios nos está llamando a crecer y a tener más. Ese es el llamado de Dios. Creo que lo que dice en Pedro, cuando Pedro dice ahí en su libro que Dios está retardando su venida, esperando que todos. O sea, el todos es un número grande. Claro. No podemos hablar de un chiquito, estamos hablando de más de 7 billones que tenemos aquí. Está retardando su venida para que todos conozcan y procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo haces la labor pastoral para 3.500 jóvenes? Porque Ese es el problema y es lo que yo he escuchado muchas veces con algunas iglesias que, por así decirlo, prefiero tener 2 iglesias de 50 miembros a tener una iglesia de 100 porque no vamos a poder atender a todas las personas. Sí, porque y hay mucha gente que se cierra a una iglesia grande. No es personalizado. Sí, el seguimiento es difícil. Claro. Pero no es mejor preparar gente. Porque Jesús solo manejó 12. Entonces... Y uno se le fue. Imagínate 3.500 cuando... Y ahí podemos hablar de algunas cosas. O sea, en realidad, ¿cuál es el principio ahí con Jesús tratando a los 12? Yo creo que el principio está en que cuida de los pocos para que puedan pastorear a los muchos. Y eso es importantísimo. Entonces hay una estructura. Entonces, Comunidad de Fe, nuestra iglesia tiene esa estructura. A través de lo que hemos sido sembrados por la visión del hombre de la visión que son nuestros pastores, esa visión ha ido creciendo, ha ido impregnándose en su equipo. Y asimismo en jóvenes, en este caso, tenemos nuestro equipo y vamos nosotros también poniendo las bases, cuidando a los pocos para que puedan ministrar a los muchos. Una onda que... Herbalife. Bueno, al final hablamos entonces. Y justo tengo un productito. Pero ahora puedo sacar mi botoncito. Pero ese concepto de discipulado, ¿no? De transmitir, de impregnar, como tú decías, la visión, el pensamiento, la ideología en otros y que trabajen en otros. Porque es cierto, yo conozco iglesias pequeñas donde dicen, no, es que preferimos ser pequeños y no grandes, pero tampoco tienen un equipo de trabajo y todo recae sobre 1 o 2 personas. Exactamente. Y ahí muere y no puede crecer. Yo creo que hay un principio de capacidad. Dios no te va a dar más si no tienes la capacidad de sostener o atender a más. Exactamente. Principio de capacidad. Y de capacidad y de capacitarte. Porque yo creo que tú tienes un don, pero Dios te llamó a que ese don sea desarrollado. Entonces, en la medida que tú desarrollas eso, como tu carácter, el tamaño de tu carácter va a ser el tamaño de tu éxito. Si el carácter es sólido, vas a poder sostener cosas grandes también.
Pero si todavía estás en el crecimiento, es para ese momento, para lo que tú puedes recibir, sostener. Entonces, mientras vas creciendo en tu carácter. Entonces, claro, yo pienso en esto. Yo creo que la iglesia es para todos, pero no es para todos. ¿Ok? A ver. Quiere decir que si hay gente que va a llegar a la iglesia, es bienvenido. Pero va a haber gente que dice, tal vez no es aquí mi iglesia. ¿Me explico? Okay. Entonces va a poder ir a otra iglesia donde se siente que es cuidado o se siente que es desafiado, que crece, en fin, lo que necesita. Okay. ¿Me explico? Entonces es para todos, pero específicamente la iglesia de aquí, la iglesia de acá, no es para los otros demás. Entonces ahí es donde entendemos esto. Sin embargo, estamos llamados todos a abrirnos a que vengan también. Pero si no vienen... si vienen 50, gloria a Dios. O sea, si es el alcance que puedes alcanzar o puedes llegar a ese momento, increíble. Haz lo mejor que tú puedas con ellos. Y vas a ver que poco a poco Dios va a ir ayudándote, mostrándote, moviéndote. ¿Qué hay de la frustración que tienen algunas iglesias, por así decirlo, grupos, donde ven a una iglesia como la de ustedes que está creciendo y dicen, voy a copiar esa estrategia y no le funciona en su iglesia? Y se frustran porque el hecho de que piensan que copiar o tomar la misma lineamiento, los mismos programas, los mismos shows o lo que sea, piensa que eso va a atraer gente. ¿Es el show o es el trabajo que está por debajo? Es muy, muy buena pregunta, porque mucha gente, diría yo en esto que conversamos, hay gente que tiene el lema para su iglesia, pero no tiene el rema de su iglesia. Toma. Entonces, y ahí es donde tenemos que tener el rema. Cuando hay algo que tú tienes la convicción y esa palabra revelada en ti, vas a poder impartir. Y eso va a multiplicar. Y en jóvenes más aún. Los jóvenes son apasionados, quieren moverte, quieren el desafío. Y también nosotros como iglesia hemos pasado por ciertos momentos difíciles y todo esto, no crecemos, ¿qué pasa? Y hay estaciones también para poder establecer un crecimiento. Pero si tú quieres simplemente hacer algo por copiar, día de mañana alguien quiere hacer Trauma de Giles, pero no quieren ponerle otro nombre, que no le sale. Y de repente quiere, no, es que me falta el nombre, no falta el que hace de Nelson. O sea, no, pero eso sí ve como que chivo ahí. Entonces cosas van a tener, ¿me explico? Pero no va a ser lo mismo, no hay la esencia de eso. ¿Por qué? Porque aquí hay una esencia. Y eso multiplica. Y otros tienen otra esencia que a nosotros nos gustaría tener muchas otras cosas que otros también tienen. Pero sin embargo, creo que cada uno tiene que descubrir su ADN. Tú tienes tu ADN. Tenemos el ADN de Cristo, pero tenemos características diferentes que nos complementamos como cuerpo de Cristo. Entonces eso es importante. Mientras no tengas el rema, entonces estos lemas se transforman en eso que incluso Jesucristo criticó, las oraciones vanas y repetidas que suenan bonito, pero no tienen trasfondo, no tienen profundidad. Son huecas. Son solamente frases. Y eso es importante porque es clave que esto inclusive venga desde la cabeza. Yo le doy gracias a Dios, siempre diré que yo le doy gracias a Dios por mis pastores, quienes como cabeza han sabido impartir muchas cosas, y yo sé que si ellos crecen, yo crezco. Si ellos prosperan, yo prospero. Si ellos avanzan, yo avanzo. Sí. Es un principio de unir generaciones. Y eso es lo que está sucediendo. Y es parte de la bendición que tenemos como iglesia, como comunidad de fe y como jóvenes, de tener esa cabeza que impulsa, levanta, desafía y se actualiza y se muestra y se mueve y entiende claramente que especialmente como jóvenes necesitamos siempre algo que desafíe, que levante y que nos una. Y si es que ellos avanzan de esa manera, nosotros no vamos a avanzar, vamos a crecer. Pero eso no ha sido un crecimiento espontáneo. De la noche a la mañana. No. ¿Cuántos años ya? La iglesia tiene un poco más de 30 años, pero curiosamente nació con jóvenes. Okay. ¿Me explico? Que están ahí. Ahora, tal vez en su etapa ellos eran los Josué de ese entonces. Ahora se están convirtiendo en los Moisés de ahora. Donde ahora está creciendo donde sabiamente han ido generando la siguiente generación para que sean los que pelean mientras ellos están en la montaña. Entonces, donde hay gente que está levantando sus brazos y sus brazos en victoria y en señal de rendición al Señor para que abajo los Josué empiecen a echar fuera todo lo que tenemos que hacer para conquistar nuestra generación. O sea, lo que estás diciendo es,
Si trabajamos en jóvenes y en niños y todo de adolescentes, las nuevas generaciones. Considerando nuevas generaciones, no solamente en edades, ojo, también hay nuevas generaciones de gente que se convierte al Señor. Claro. ¿Me explico? Porque es importante los nuevos. Porque hay gente adulta que están convirtiéndose al Señor, pero son nueva generación, que tiene muchas cosas. Acuérdate cuando conocimos al Señor al inicio. Echas fuego, estás en tu primer amor, estás ganando. Entonces eso es importante en una iglesia. Y se levanta, y se va, y se levanta, y crece, y se multiplica, el fuego se enciende a otros carbones que tal vez estaban aquí medios flojos, lo que sea. Pero vamos a la guerra, amigos, estamos avanzando. Y si es que avanzamos desde la cabeza, el resto del cuerpo empieza a tomarle el llamado, a entender la situación, cómo tiene que moverse, crecemos. Dani, una de las cosas que siempre se ha criticado una iglesia grande, una mega iglesia, es que el coeficiente de retención de los miembros es muy cortito, es decir, están en 1 año, 6 meses y después se cambian a otra iglesia. Pero como es novedoso, se renueva y se renueva, pero con diferentes personas. ¿Es verdad eso en la iglesia tuya? Ha pasado, gracias a Dios no es un índice altísimo. Nos pasaba, por eso es que decidimos poner la estructura correspondiente para que cada uno de los miembros de una iglesia, de nuestra iglesia, se convierta en alguien de influencia. Entonces es importante ese acercamiento y ahí es donde cada uno de nosotros nos ponemos en actividad en esto para poder provocar que hoy tú estás en esto recibiendo, pero el día de mañana tú también puedes dar a los demás, estás capacitado a dar a los demás, puedes ministrar. Tu testimonio es te dar el aval para decir, hey, esto es lo que Dios hizo conmigo. No porque la iglesia, no porque el fulano, es porque Dios directamente hizo conmigo. Entonces, tú puedes hacerlo. Entonces, pero de qué pasa que a veces alguien dice, no, estamos creciendo. Puede pasarnos, pero gracias a Dios hay una retención ahí y eso es lo que nos ha llevado a crecer también. Yo he escuchado muchas veces que las mega iglesias o iglesias grandes, es como el rejunte de todas las otras personas que por alguna razón ya no quieren estar en esta iglesia y vienen acá. Pero hay programas evangelísticos, hay programas de impacto en la sociedad donde se está cosechando, por así decirlo, gente nueva que recién está conociendo a Cristo con esta iglesia en sí. Porque muchas veces la crítica es esa, ¿no? Es que ahí tienen luces, show, y tienen musicales, y tienen presentaciones, y viene tal predicador. Entonces, por eso la gente se emociona y va a una mega iglesia. Pero hay un trabajo discipulador, evangelístico, así como trabajo de hormiga por detrás. Seguro. Hay un proceso, básicamente, porque creemos en que hay procesos y eso es importante que te ayuda a un crecimiento. Entonces, tenemos salidas por encuentros, tenemos salidas para el crecimiento que necesitan cada uno de los chicos. En el caso mío, que trabajo como jóvenes, igual la iglesia se mueve en la misma visión. Entonces, sí hay eventos especiales, pero algo que nosotros hemos entendido que cada evento tiene que provocar un encuentro. Y un encuentro con Jesús. Y ese encuentro es lo que va a transformar. El otro simplemente te va a ponerte un momento alegre, chévere y lo demás, que se vale, pero no transforma. Lo que va a transformarte es ese momento. Entonces, atrás de un evento también hay oración, hay desafíos y la gente se incentiva a que mostrar un Dios real, no a mostrar un show. ¿Me explico? Que es importante todo lo que vayamos a hacer, es con excelencia, tiene que ser así. La iglesia tiene que entrar a ese nivel, pero con el fin y el propósito de que se tenga un encuentro con Jesús. Entonces, todo eso es importantísimo. O sea, esto es provocar un evento, pero que después de esto cada persona pueda tener un encuentro con Jesús. Es la clave. Me encanta. Yo nunca había pensado en algo así. ¿No tienes un librito, algún manualcito que nos puedas vender? David, ¿es ambicioso, o mejor dicho, es bueno ambicionar este tipo de cosas o tiene que ver con llamados? ¿Vos quieres tener una mega iglesia? ¿Vos de pastor? Soy pastor, quiero tener una mega iglesia. Yo creo que todos en algún momento soñamos con tener grandes estructuras, no solamente físicas, sino de sistema y de gente que pueda llegar a los pies de Cristo. Mucha gente. Sí, y de ser de influencia para mucha gente. Pero creo que esa visión va cambiando, o más bien la vas clarificando de acuerdo al llamado que tienen.
Y yo creo que no todos estamos llamados para ser mega iglesias. Creo que todos estamos llamados para crecer, pero el crecimiento no se da solamente en los números de asistencia a las iglesias. Porque también hay que entender que hay ciertas comunidades que tienen que ser atendidas desde su perspectiva. Es decir, mira, la iglesia de Dani atiende un segmento de gente que necesita, y lo que te decías, todos son bienvenidos, pero probablemente no para todos es este modelo de iglesia. Pero sucede... Esta iglesia pequeña es para la gente que no quiere estar en una iglesia grande. Puede ser, puede ser. O sea, no hay nada malo con las iglesias chicas. Para nada, para todo lo contrario. Nos necesitamos, somos parte de un cuerpo. ¿Me explico? Tu tórax es más grande que tu cabeza. Se viene el bullying, se viene el bullying. Hay una parte de tu cuerpo que es más grande que el resto. Cambiemos, no. Cambiemos de metáfora ya. Entonces, volviendo al tema, dejando la carne. Entonces, volviendo al tema, es que todos nos necesitamos, vamos a necesitar cada parte del cuerpo. Ahora, lo que tú dices, David, es clave porque el número no te dice tampoco cuánta influencia tú tienes. Wow. Entonces, es importante que podamos ser de número, que es importante para el Señor. Yo personalmente creo que el número es importante para Dios, definitivamente. Él quiere que todos, y eso es un número, todos vayamos a su presencia, conozcamos de Él, nuestras vidas sean transformadas, en fin. Pero asimismo nos damos cuenta que también podemos nosotros tener un montón de número, pero poca influencia. Y una iglesia tiene que ser una iglesia de influencia. Donde tú vayas, que tu barrio te conozca porque eres de influencia. Me explico, que estás trayendo luz, hay un plus. Que pusiste aquí en la iglesia y la plusvalía del sector subió. Me explico, ya está dando un valor agregado al lugar. Que la gente te conozca, que hay una iglesia. Exactamente, que esté ahí. No solamente que los que hacen bulla, estos aleluya, que me interrumpen el tráfico y todo eso, que en cierta manera va a provocar, es parte del paquete también. ¿Me explico? Pero sabes que estás trayendo vida, restaurando familias, jóvenes levantándose, dejando el alcoholismo, dejando drogas, dejando la rebeldía, dejando cosas. Estás viendo que son restaurados. Dices, wow, algo está pasando ahí. Entonces ya no solamente te critican porque me haces cualquier barbaridad de lo que sea de bulla, pero ya sabes que algo está sucediendo para bien, que necesita ese barrio, esa comunidad, en fin, todo eso. Okay. Influencia. Influencia. Si yo soy un whatever, como lo soy. No es una suposición. ¿Sabes qué? No es una suposición. Voy a cambiar de frase. Siendo un whatever, yo quiero ir a tu iglesia. Entonces voy... Dijo que no es para todos. Pará, que yo quiero ir. Voy a la iglesia, ¿no? Un día digo, voy a ir a la iglesia del Dani. Me gusta. Un domingo voy a uno de los 60 cultos. ¿Cuántos cultos tiene usted? 3. ¿3 cultos qué? Me meto ahí. ¿Cuál es el proceso que tengo que seguir en tu iglesia? Ahí sí. No. No. Simplemente el hecho, como te digo, aún todos los domingos, cada reunión... que tenemos miércoles, tenemos viernes jóvenes adultos, tenemos sábado también jóvenes. Todo esto tiene un fin. Que tú como nuevo conozcas a Jesús. Que tú como nuevo llevas una experiencia real. ¿Me explico? Una experiencia con el Espíritu Santo, con Dios. Y eso es lo que provoca cada reunión. Entonces eso va a traer una convicción en ti que cuando digamos, hey, tú que estás aquí por primera vez, quieres recibir a Jesús en tu corazón, sabes que tienes por dentro algo que te está agitando. Que de repente pasaste adelante a recibir a Jesús en tu corazón. Y de ahí empiezas un proceso donde nosotros sostenemos todo este crecimiento en lo que nosotros llamamos la visión celular. Tenemos células, entonces hay gente que te va a ti a conversar contigo, a regalarte ciertas cosas que van a ayudarte para tu crecimiento. Hormonas. Lo que hiciste... ¿Para qué crees? No sé en el caso. Loco, venía aprendiendo, loco. Yo aprendo acá solo 2 minutos por día. Me mataste el aprendizaje. Ok. Entonces vas a eso. Entonces ese tipo de hormonas espirituales que van a ayudarte a tu crecimiento, definitivamente. ¿Eso es lo que ustedes le llaman discipulado? Eso es lo que nosotros llamamos un discipulado. Que empiezas ahí con una consolidación, podríamos llamarle así, es una consolidación, un proceso para que tú puedas llegar
a tener un crecimiento bajo una cobertura que te está ayudando, que te está guiando. Tal vez dices, no, pero es que en esta prédica no entendí qué dijo, qué dijeron aquí, por qué esto, qué pasó. Y primera vez que veo batería en una iglesia y cómo es eso, me pareció chévere, alguna cosa, ¿no? Entonces tú empiezas ahí te abres camino para que la gente pueda tener ese encuentro con Jesús. ¿Qué ocurre con una persona que viene de otra iglesia? Porque el Pablo está hablando como si fuera un nuevo, no creyente, ¿no? Pero ¿qué pasa si una persona que viene de otra iglesia y quizás viene con su bagaje de su mochila de cosas, ¿no? Quizás malestar con otra iglesia, quizás con prejuicios hacia a esta iglesia, resentimiento con otra iglesia, o de pronto viene con la idea porque fue, no sé, le hicieron la película de que las megas iglesias o una iglesia grande es mala por esto, entonces llega acá, hay este acompañamiento, una conversación con él como para aclarar sus dudas. Seguro que sí, no solamente un acompañamiento, pero es importante también saber cuál fue la motivación de un cambio. Es importantísimo porque Dios no quiere gente trasplantada. Dios quiere gente plantada en el lugar. Entonces, a veces vemos que la motivación de venir a la iglesia no fue la correcta. Nosotros sí decimos, regresa a tu iglesia, ve a donde tu pastor, plántate ahí, ese es tu llamado y deja que Dios te hable. ¿Me explico? Porque eso sí respetamos mucho porque hay una condición muy importante que siempre ha dicho nuestro pastor, o sea, una condición que viene espiritual, pero también una situación moral, que debemos saber respetar también lo que viene, porque tampoco nos gustaría que pase ese tipo de cosas, que sin embargo pueden estar pasando, pero honramos la obra de alguien más, honramos el trabajo que alguien hizo más, y normalmente alguien que sale a otra iglesia fue porque tal vez está siendo tratado de alguna área que no le gustó. Son estos cristianos a veces jabón que cuando aprietas un poquito, saltan a otro lado. Yo había escuchado otro ejemplo. Golondrinas, ¿no? Que van de pero pasa eso. Entonces, aprietas a la... No, que vuelan nomás. Entonces es importante que honremos esto. Nos honramos y entre pastores tiene que suceder eso. Entonces eso es clave. Pensando en esto, Dani, del proceso de cómo una gente llega y la intención es que tenga un encuentro con Jesús y luego de ello hay un acompañamiento para un proceso. Una de las críticas que se escucha contra las iglesias grandes es que no se genera comunidad. Es que al tener 3,000 jóvenes, ¿cómo logras establecer comunidad con 3,000 muchachos? Sí, ha pasado eso. Pero cuando llegas a la iglesia te das cuenta de algunos factores. Hay generaciones que quieren ver multitudes. No es nada más chévere que llegar a un lugar donde dices, parece un concierto y ves miles de jóvenes, o por lo menos gente que está de mi propia edad, entonces están ahí y saltando y te llama la atención. Entonces generas algo que se llama comunidad o tribu. Sí. Estás ahí en tus pares y eso es chévere. Que imagínate, estás ahí tocándote lo mejor que nunca y 4 pedazos ahí. ¿Me explico? Entonces, claro. sí impacta eso y eso es bueno. Ahora, lo posterior a eso, ahí es donde viene la estructura celular, ahí viene lo que podemos nosotros llamar para preparar a los demás, donde yo me preocupo, donde estoy preocupado de ministrar los pocos, para que ellos puedan ministrar los muchos. Y ahí viene un poco las cosas que van a escala multiplicándose, que es la expectativa, no que se disminuya, sino que se multiplique en ellos la capacidad de poder ministrar a otros, de poder tocar a otros. Entonces ya no es un trabajo solo de los pastores, sino es de la iglesia, porque iglesia somos todos. Y de hecho, el día de mañana, ellos ministrando a otros son pastores. Claro. Aunque no les digan pastor, pero son los pastores. ¿Qué hace pastor a un pastor? ¿Qué hace pastor a un pastor? ¿Qué hace un pastor? Que cuide de otros. Que tengas ovejas. Sí. Exacto. Si tienes ovejas, eres un pastor. Tienes una, estás pastoreando. Gloria a Dios, dale con todo. Y cuando tú ministras ovejas, mantienes sanas ovejas, es natural que una oveja sana se multiplique. Claro. ¿Cómo son las células, Dani? Las células son simplemente grupos en casas donde se reúnen alrededor de 8, 10, 12 personas a multiplicar lo que recibieron el fin de semana, a hablar específicamente, entonces un poco ya más personalizado, si cabe el término.
donde podamos nosotros discutir lo que dijo, fue este fin de semana, discutimos ahí lo que dice la palabra de Dios, ministramos alrededor de eso con alguien que está listo para poder hacerlo delante de las personas que están llegando a su casa. Y allí es entonces donde se genera estas relaciones, estas comunidades pequeñas. Exactamente. Donde crecen juntos. Donde sí, exacto, se suple toda esta idea de acompañamiento, porque obviamente tú como pastor de 3,000 chicos no puedes estar acompañando a cada uno de ellos en sus necesidades, pero hay un equipo que a su vez acompaña a otros y estos quizá acompañan a otros en los grupos pequeños, y allí es donde se hace vida. Allí es donde, porque para mí discipulado no es solamente la transferencia de conocimiento y seguir un proceso sistemático de una serie de como una escuela, sino más bien, sí, tiene un componente académico, pero es hacer vida con el otro, es caminar juntos, es crecer juntos, llorar, reír juntos, ver el show de la noche juntos. Exacto. Te vas a ver, no sé qué show, pero el show de televisión. Claro, te vas a ver la película juntos, donde inclusive fuera de esa parte eclesial, tú puedes hablar de cosas un poco más personales. Me está pasando esto está sucediendo en mi corazón, mira, está sucediendo, te pasa esto también contigo, sí, estoy luchando en esta área, mira, palo. Y empieza el tema de comunidad, el tema de estar ahí como tu comunidad, tu tribu, estás ahí con tu gente, y se convierte en gente que está ayudándote, aportándote, gente real, gente como nosotros que estamos aquí en estas luchas, y en fin, no es lo mismo que ves a alguien predicando ahí arriba y tal vez lejano, lo que sea, y tengo un montón de preguntas que hago. Entonces es ahí justo donde generamos esto, las relaciones, amistades, gente que se conoce. Tú eres accesible, no eres inalcanzable. Nunca. Y el pastor tampoco. Totalmente, más aún. No es que viene en un auto y le ves de... No, para nada. Gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Nuestros pastores han sido súper accesibles, siempre han estado ahí en eso. Y eso hemos podido ver el resto para poder ser así con los demás. Porque como es la cabeza, va a ser el cuerpo. ¿Me explico? Entonces es importante eso. Por más que digan lo que el resto, que crea, asuma, lo que sea, pero cuando tú te entras a la realidad, a ese entorno, te das cuenta, wow, esto es familia. Lo que pasa es que liderar 10,000 personas debe tener como la misma cantidad de críticas de gente que no tiene ni idea cómo funciona la iglesia. Nunca te preguntó, nunca se dio el trabajo de llamar o decir, disculpe, ¿cómo es su secta? ¿No es cierto? ¿Cómo hacen el tema de, por ejemplo, dinero? Es un tema complicado. Un tema... No solamente con las grandes iglesias. Sucede, creo que con todas las iglesias. Sí, el manejo de fondos siempre es un tema débil. Sí. Pero la mega iglesia le van a criticar estos que manipulan para dar. Manejan mayor cantidad de fondos, pero es solamente por una cuestión demográfica. Exactamente. Y hay cosas si necesitan $1 de ofrenda el fin de semana en una iglesia que tienen 20 miembros, son $20, pero el otro que tienen... Este chico tiene aptitud de administrador. ¿Ves? Que ahora no está Nelson. Wow. Pero eso es importante. Ahí es donde viene el tema de influencia. ¿Ok? Entonces, la fuerza de un pueblo está en el número de gente. El proverbio dice que la fuerza del príncipe está en el número de su población. Entonces, por supuesto, viene guerra contra alguien. Si tengo número, voy a enfrentarlo. ¿Me explico? Entonces, es importante. Entonces, si hay número, mira, y si hay la capacidad de una iglesia de poder recibir la parte económica de una manera importante, es la misma manera que podemos nosotros ser de influencia. Claro. Entonces, Comunidad de Fe tiene varias aristas donde estamos nosotros llegando a algunos lados de bendición. Tenemos Maná del Cielo, tenemos proyectos que están levantándose para miles de gente. Anualmente, la iglesia está llegando a proveer a familias de escasos recursos anualmente, más que la primera empresa del Ecuador. Wow. Esa es la capacidad que tú puedes tener cuando hay una iglesia grande. Wow. ¿Me explico? Entonces, no se crece de gana, se crece con propósito. Así es. Y el propósito ha sido grande. Y mientras nosotros estamos dándonos cuenta de poder alcanzar a esas personas, mira,
con jóvenes adultos hacemos, por ejemplo, lo que llamamos mall en la calle. Nos reunimos a jóvenes adultos a hacer un mall en la calle. Justamente eso, ¿por qué? Porque nos damos cuenta, nace esto de los jóvenes adultos, este proyecto, nos damos cuenta de que, ok, ¿cómo hacemos? No entremos ropa por entregar. Claro. Ok, ¿por qué no vamos y generamos una experiencia con la gente que está en la calle que tal vez nunca en su vida va a irse a un mall? Entonces llevémosle el mall a la calle. Ellos, qué bacán. Entonces empezamos con este proyecto hace unos años atrás. Recientemente estuvimos en la mitad del mundo, ahí con 50 chicos de jóvenes adultos impactando. Entonces el pretexto fue la ropa, por la razón fue Jesucristo. Entonces eso fue lo hermoso de esto. ¿Qué causó? Los jóvenes sirviendo, sembramos, ayudamos, llegamos a 900 personas. Wow. Tuvimos una donación de alrededor de 3,000 prendas, porque eso lo puede hacer una iglesia grande. Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo le doy gracias a Dios. Y esa es la visión, como te digo, que viene desde la cabeza, la multiplicamos, la mejoramos, y esa es la idea, que cada generación la duplique, que cada generación pavimente más, llegue más allá. Entonces estamos generando todo esto y el impacto obviamente va a ser más grande. Entonces si los recursos, la parte económica viene, gloria a Dios. ¿Me explico? Porque no de gana la Biblia dice que inclusive los recursos del impío deben estar atesorados para los justos. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque, mira, te digo desde este punto de vista. El Evangelio, en el Evangelio Jesucristo habló sobre la oración. Hay 500 versículos que hablan sobre la oración. ¿Sabes cuántos versículos habla sobre finanzas? 5,000. Wow. Que es importante la oración, es clave. O sea, un cristiano sin oración. Sí. Brother, no, o sea, no eres cristiano. Pero las finanzas. Pero la economía, para Jesús, él sabía que la economía, desde la casa, desde la familia, de la parte personal, y responsabilidad, eclesiásticamente también, eso es importante. Entonces habló, hay 5,000 versículos de finanzas, porque esto es importante. Entonces, si es importante para el Señor, por supuesto va a hacerlo para nosotros también. Claro. Entonces, no nos asustemos por eso. ¿Me explico? Claro. Entonces, no va a asustarme. Si yo veo, ¿cómo sé que una iglesia es buena tierra para sembrar económicamente? Por los frutos. Si estás viendo frutos, si estás viendo gente transformada, si estás viendo gente que está siendo impactada, si llego a una iglesia donde digo, yo acá le invito a mi amigo. O sea lo que sea, veo eso, porque se invierte para los nuevos. Claro. O sea, lo que se hace es para la gente nueva. Y eso implica Kushkin. Sí, claro. O sea, muy ya. Sí, me encanta. Y eso es importante. Entonces no hay que tener el susto a esto. Todo lo contrario. Hay que ser los buenos mayordomos, y también nosotros tenemos que ir pensando en que todo esto es para la gente nueva. O sea, atrás de eso hay almas. Entonces no pongamos las cosas a veces como mucha gente quiere ponerle polémica y esto y qué hacen, qué no hacen. Brother, yo hago lo que la palabra de Dios dice, veo fruto, sigo, avanzo. Me encanta. Dani, gracias, hermano. Hay un montón de preguntas más. Yo creo que sí. No. Te iba a preguntar sobre la universidad. Están trabajando en la universidad, me parece genial. Ustedes están trabajando en la universidad, ¿no? Estamos trabajando, tenemos lo que es la red de universidades, y Dios ha sido tan bueno. Empezamos casualmente con una célula en una de las universidades importantes de la ciudad hace alrededor de 7, 8 años, donde esto se convirtió en algo más grande, más grande, más grande. Dijimos, podemos replicarlo en otra ciudad, en otra universidad, y empezamos, y estamos ahorita alcanzando la ESPE, la Central, la San Francisco, las universidades más insignes. Estamos en la Politécnica, estamos en algunas de estas creciendo, gracias a Dios, y avanzando en todo esto con el propósito de generar en esa etapa. ¿Cuál es el punto de esto? Es una etapa muy clave. Acuérdate cuando entrábamos a la universidad, donde se te abrían los ojos para algunas cosas, otros tú también estabas como neófito ahí, y eso como y te empuja o no te empuja. Y aparte tú estás con toda la fuerza para querer dejar un sello. Y como hijos de Dios creo que tenemos que dejar un sello en la universidad.
Entonces son gente y son jóvenes que están corriendo en esto. Hemos tenido eventos espectaculares en algunas universidades. Hemos tenido salvación y jóvenes entregándose. Hay algunos testimonios de jóvenes que han llegado al Señor fruto de estas reuniones que les hacemos semanalmente en las universidades. Conversiones, gente que está abriendo camino, gente de influencia en esos lugares, con el propósito de que el día de mañana ellos son los empresarios de esta ciudad. Ellos son las futuras autoridades de esta ciudad. Entonces, ¿qué más poner ahí? Que no sean adoctrinados precisamente por una universidad, sino principalmente por el Señor y esos conocimientos que tú vas adquiriendo en la universidad. Sabes tú cómo hacerlo para que puedan también servir justo en sus comunidades, pero con un principio. Con principios y valores y que este país necesita. Porque yo creo que este país necesita más que nuevos gobernantes, nuevos ciudadanos. Y si es que corremos atrás de ellos y a través de herramientas como estas de las universidades, de otros impactos que podemos generar y algunas otras cosas que locas que saben ocurrirse a los chicos, entonces hay que correrlas ahí, vamos a generar esas futuras generaciones con principios, que es el propósito. Así que si es que quieren ahí más información, sí, seguro va a aparecer allí. Siempre se ha dicho, o más bien en este contexto, en estos años se dice que los jóvenes no quieren ir a la iglesia, los jóvenes no quieren saber del cristianismo, los jóvenes no quieren saber nada de fe, nada espiritual. Pero cuando yo escucho cosas como Dani, digo, si quieren, nosotros no le estamos dando la opción. Nosotros no estamos sabiendo comunicar. Exactamente. Y yo creo que allí hay mucho que podemos aprender y podemos ver. Entrar en las universidades, lugares que por per se mismos son claustros de adoctrinamiento, donde no entra el cristianismo, y que tengan puerta abierta en esos lugares, brother, yo creo que las generaciones necesitan el mensaje. Y sí hay forma de llevarlas. Hay cómo hacerlo, solamente es pinchar o darle aplastar la teclita correcta en cada uno de los chicos, y cada joven en cada iglesia está ávido, quiere, está con el fuego, tiene la pasión. Simplemente hay que creer en esta generación, hay que empoderar a esta generación, hay que sanar a esta generación, y eso van a multiplicar. Eso van a multiplicar. No queremos una generación perfecta, pero sí honesta, sí comprometida, sí enganchada con un encuentro con Jesús, y el resto es simplemente va a darse. Y en este caso de universidades tienen un periodo específico. O sea, es un periodo de 4 o 5 años donde muchas cosas van a suceder para que marquen su futuro. Entonces es súper clave. Entonces sí hay cómo. Tal vez añadiendo lo que tú dices es que nosotros como líderes, como pastores, nos sintonicemos a la voz del Espíritu Santo. Si nos sintonizamos a la voz del Espíritu Santo, te va a decir hacia dónde está yendo Jesús, hacia dónde está yendo el Señor para alcanzar esta generación que necesita. O sea, la respuesta no es otra, es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Es Él, punto. No es el machismo, no es el feminismo, no es nismo y el otroísmo. ¿Sabes qué es? Es el cristianismo. Es el cristianismo, es Jesús, es el Señor, y esto nos apasiona, y es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Así es. Vos que haces homeschool, habría que llevar así a ver si hacemos que el Dani lleve una comisión a tu escuela para ver qué. A mí me gusta leer. Se vale. No, yo creo que algo bien interesante es aprender a apreciar la obra de Dios en diferentes aspectos, en diferentes lugares, y no criticar, ¿no? No el hecho de decir, bueno, quizás, como tú dices, ¿no? Quizás a mí me sirve este ambiente, y no estar pidiendo, o no estar criticando, mejor dicho, a la otra persona porque tiene un ambiente diferente. Así es. Espectacular. Me quedé con la duda del cuerpo de él. Perdón, todavía no. Vamos.